Vamos a empezar con los hantavirus. Los hantavirus, muchachos, son un pequeño grupo de virus que pertenecen al orden Buyanvirales y son virus que se transmiten a través de los ratones, de los roedores, de los conejos, de las liebres, bueno, los lagomorfos, son los portadores del hantavirus. Aquí en Zacatecas sí es un lugar donde se dan casos de hantavirus y pese a que no es una infección tan frecuente, al menos en la zona urbanizada, sí se da en las zonas como campestres, en las zonas como están en los municipios. ¿Por qué se da? Porque normalmente ustedes saben que muchas personas tienen la costumbre, tienen la tradición de ir a cazar, sobre todo liebres, conejos y todo ese tipo de cosas, ya sea para consumo personal o para otro tipo de uso. Y la mayoría de las liebres o la mayoría de los conejos, de hecho, está prohibido por parte de la Semarnat usar estos animales para cualquier uso, inclusive para poder consumirlos, porque son portadores de hantavirus. Entonces, ¿qué es lo que provoca el hantavirus? Fiebre hemorrágica con síndrome renal y síndrome pulmonar por hantavirus. Como son transmitidos por animales, pues vamos a decir que es una zoonosis, una enfermedad zoonótica. ¿Qué características tienen los hantavirus en su estructura? A diferencia de todos los virus que vamos a ver, son los únicos que presentan 3 cápsides por cada sección de su genoma. El genoma de los hantavirus está dividido en 3 partes, una sección muy grande, una sección mediana y una sección pues pequeña, de cierta forma. Y cada sección de ADN o cada ADN, que además de ser segmentado, es monocatenario y circular, bueno, es ARN, perdón, está envuelta en una cápside propia. Aquí vemos, por ejemplo, la cápside mayor, bueno, es la sección mayor de ARN, la cápside mediana y la cápside pues más chica. Y esto en sí sería la envoltura del virus, lo que ya sabemos que tiene la parte lipídica, las glucoproteínas, la que se une a los receptores, la que se fusiona con la membrana. Por consiguiente, como es también un virus segmentado, suele brincar mucho entre especies, sobre todo entre roedores. Y eso hace que de repente también salgan nuevas cepas o cepas más resistentes. ¿Cuánto mide? De 80 a 120 nanómetros de diámetro. Ese es el tamaño que tiene aproximadamente los hantavirus. ¿Quién lo transmite o quiénes son los principales portadores en el caso de las ciudades o del campo? En el campo encontramos a este ratoncito, que son los ratoncitos comunes, los que hay como en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, pero sí en la mayoría de los entornos silvestres. Se llama Apodemus agrarius y pues como su nombre lo dice, es un Esas las ratón. que le dicen tusitas, ¿no? Son Ajá, tuzas chiquitas. Son exacto. tusitas. Ah, Simón. Suelen estar normalmente en graneros donde hay pues paja, donde hay alimento que lo sustente. Por eso es más común que se den casos de hantavirus en estos sitios. Y suelen aparecer también más en la época de lluvias, que es cuando coincide la reproducción de estos ratones. Cuando Luis la tiene un, rat... ¿Mande? el Luis tiene un ejército de esas ratas. No, sí, en el rancho hay muchísimas. Muchísimas. Sí, sí te creo. Por eso no es bueno matar serpientes, muchachos. Las serpientes se comen las ratas. Son controladoras de plagas y de enfermedades. Entonces, bueno, ese es otro tema. Aquí lo que hacen las ratas es orinar sobre la superficie, sobre los granos, sobre todo lo que, bueno, donde se encuentren viviendo. Y esta orina termina como pulverizándose con la tierra o con el polvo. Entonces, cuando alguien levanta esa tierra o ese polvo con la orina de los ratones, ahí puede ir el hantavirus y podemos como tal inhalarlo o adquirirlo pues de forma bucal, por así decirlo también. Dependiendo dónde se instale el virus, si es en el pulmón o en otra parte, es el síndrome como tal que vamos a tener. También hay casos de gente que se baña en ciertos lugares o que utiliza, por ejemplo, el agua para
tomar y a lo mejor el agua pues está contaminada con orina de ratón y eso también nos provoca sobre todo el síndrome renal hemorrágico. Entonces, bueno, aquí en la ciudad los portadores más frecuentes pues son las ratas comunes, se llaman ratas Norbergicus, es un nombre común, bueno, el nombre científico y correcto de las ratas comunes. Por eso es bueno, a pesar de que son animales muy bonitos, al menos desde mi punto de vista, pues sí es bueno que las alejen de su casa, porque son portadoras de muchas infecciones, de peste, de tifus, de hantavirus, no son buenas, realmente no son buenas. Cuando el virus ingresa a nuestro cuerpo, va a infectar a las células endoteliales, sobre todo del pulmón y del riñón. Después va a utilizar a las dendríticas y a los macrófagos para viajar por el cuerpo y también para no ser detectado por el sistema inmune. En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, va a replicarse en los pequeños capilares que están en los alvéolos y esto provoca también que el pulmón termine como llenándose de líquido, o sea, empieza a llenarse como de líquidos el pulmón. En los riñones va a causar también una permeabilidad vascular en los capilares y esto hace que haya pues sangrado, hemorragias en los riñones, que los vasos se rompan. Por consiguiente, también afecta sobre todo a las plaquetas. Hay una disminución del número de plaquetas, lo que se conoce como trombocitopenia. Y eso tiene que ver mucho con los receptores de las beta-integrinas. Aquí en la imagen, por ejemplo, observamos lo que es esta parte del pulmón llena de, bueno, con eritrocitos. Pues eso nos indica como tal una hemorragia o un sangrado del pulmón. Y también observamos aquí en la tomografía las partes donde está, pues sí, necrosado o dañado el tejido. De hecho se observa muy claramente. Con el tiempo, pues obviamente los pacientes no pueden respirar. Y más allá de que no puedan respirar, empiezan a tener otros síntomas como el vomitar sangre. Hablando ya por la fiebre hemorrágica con síndrome renal, además de los síntomas comunes que hemos visto siempre, que aparecen en muchas infecciones virales como la fiebre, el dolor abdominal, la cefalea, las mialgias, náuseas, vómitos, puede aparecer también conjuntivitis, faringitis de cierta manera, pero lo más importante es la nefritis intersticial. Es decir, el riñón, el glomérulo, las nefronas se hinchan, se empiezan como a dañar y esto hace que empiece a haber cierta insuficiencia pues, renal. Si aunado a esto le agregamos que el riñón empieza a sangrar, pues la sangre, bueno, la orina presenta hematuria, a veces inclusive hasta con coágulos de sangre. Las mucosas como tal como las encías presentan también gingivitis o bueno, hemorragias en las encías, como las que se observan aquí en la imagen. Existe epitaxis o sangrado en la nariz, hemorragias también en el estómago, lo que provoca pues vómitos con sangre, lo que se denomina hematemesis. También pueden existir hemorragias en la córnea, que es la parte del humor vítreo del ojo. Después de esta primera fase llega la insuficiencia cardíaca, en el 15% de los casos. Puede aparecer también petequias. Y después, si el sangrado es muy considerable, la desorientación, el coma, empiezan a haber también convulsiones. Si aún se sobrevive a esta etapa, que es más o menos a los 4 o 9 días, aparece la proteinuria, que ya indica pues, la falla renal, la hipercalemia, puede extenderse hasta una encefalopatía. Y finalmente en la cuarta fase, pues ya hay una resolución o pues una muerte como tal de los pacientes. Depende de qué tan, si se les trató o si pues no, si se les dejó como tal así.
Es por eso que no nos permiten usar conejos ni liebres silvestres, por esta razón. Y más aquí en Doctora, Zacatecas. y Mande. por ejemplo, pues no sé, aquí en mi ranchito donde vivo se usa mucho comer caldo de rata. Mm. Eso también podría ocasionar estas, Sí, bueno, porque son sí. ratas de monte. Si son ratas que tengan el virus, probablemente sí. Y más si no se tuvo como cuidado con las secreciones de los ratones o de las ratas, pues sí podría ocasionarlo. Si se cose bien, bueno, si pues, se prepara bien la rata, a lo mejor el virus puede que no sobreviva, pero pues sí existe el riesgo, sí está el riesgo latente. Pero es que esa rata no es parecida, bueno, no ha salido una imagen así, pero normalmente las ratas de las que habla esta Cañitas son blancas, completamente Sí, de blancas. campo. Grandonas. El problema que sean ratas de campo es que a lo mejor sí, no están como en el caño y no tengan otro tipo de cosas de ahí, pero como son de campo, pues pueden entrar en contacto de repente con otra rata que esté infectada. Entonces ahí puede haber por eso digo que está como el riesgo latente, no porque no sean buenas, sino más bien porque pues son silvestres a final de cuentas. No tenemos la garantía de que estén al 100% limpios. Ahora, en el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, aquí el pulmón, como lo mencioné, se empieza a llenar de líquido. Como se observa aquí, hay un edema intersticial. Y las personas suelen también, bueno, además de presentar fiebre y mialgias, suelen presentar insuficiencia respiratoria, no pueden respirar. Sobre todo en personas mayores, esto es muy común. Afortunadamente, esto no se ha observado o no se ha documentado que exista hasta el momento un caso en el que se haya contagiado de una persona a otra. Por suerte, hasta ahorita eso no pasa, o no se ha visto más bien. Entonces, es como una ventaja de cierta forma que se puede como contener fácilmente una infección. Si esto ocurre, pues existen muchas posibilidades, dependiendo de qué tanto líquidos tengan los pulmones, pues tienes que drenarlos, tienes que intubar al paciente, aunque a veces la intubación no es como lo más indicado, sobre todo porque si el pulmón está lleno de líquido, pues lo único que harías con el tubo sería pasearle el líquido de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. A Entonces, ellos hay pues que no. ponerles un sello de agua, doctora. ¿Mandé? A ellos hay que ponerles un sello de agua. Mm, no estoy segura, la verdad, esa sí te la debo. Te lo investigo y te lo digo para la próxima clase. Gracias. También puede ocasionar un síndrome bueno, en el riñón, puesto a todo esto. Pues sí, de hecho lo primero que vimos es del riñón. O sea, sí, o sea, también hay, nada más que en el riñón, como tú sabes que en el riñón pues pasa mucha agua, o sea, es un filtro. Entonces, en el Entonces riñón, ya ajá, se queda en lo que es la pleura, ¿no? exacto, en lo que es la pleura o inclusive hasta en los alvéolos, dependiendo. Ok. ¿Dónde es más común que encontremos hantavirus aquí en México? Bueno, sobre todo en la parte norte y en la parte, pues, oriente, si no me equivoco, dependiendo también el portador, bueno, el reservorio, mejor dicho, del virus. Aquí en Zacatecas, si se fijan, pues estamos dentro de la zona portadora de hantavirus, porque uno de sus portadores, pues sí se encuentra aquí básicamente en todo el estado. De hecho, los dos, pero el segundo se encuentra más que nada como en el norte, allá por Mazapil, Melchor Ocampo, si no me equivoco. Pero aún así, pues, el primero está inclusive hasta aquí en la ciudad. O sea, entonces, por eso les digo que es como un riesgo comer liebre, bueno, a cazar, comer carne de liebres o entrar en contacto con algunos roedores. En algunos casos, inclusive no hay signos de hemorragia, lo que también pues, puede dificultar mucho el diagnóstico. Pero en estos casos, lo que ustedes tienen que hacer es buscar antígenos, sobre todo en los órganos más afectados, o los que suelen afectarse un poco más, como el pulmón, por ejemplo, el riñón, el corazón, el vaso
y los ganglios linfáticos. Ahí pueden tomar muestras o buscar como tal antígenos en esos sitios. ¿Qué tan mortal es este virus? Pues tiene una mortalidad del 30%, más o menos. En su diagnóstico, como lo mencioné, pues tiene que ver mucho con antecedentes del paciente, con un buen, bueno, una buena, mejor la palabra. Ay, se me fue, Dios santo, la edad. Pues tiene que ver mucho con lo que le preguntan a la persona, a qué se dedica, si realmente vive en condiciones pues salubres, si está en Una contacto anamnesis, ¿no? Ajá, exacto. También tiene mucho que ver sobre todo con el sitio de distribución de la persona, bueno, en qué área vive. Les digo, no es tan común ver una infección por hantavirus aquí en la ciudad propia, que si nos vamos, por ejemplo, a zonas donde se dedican como al campo y hay más probabilidad de que entren en contacto con los ratones. Pueden tomar muestras de sangre para poder hacer una PCR, pero lo más indicativo es primero una tomografía, bueno, o una radiografía, si es en el caso de los pulmones. Pueden tomar también orina para buscar como antígenos en la orina, en el caso del síndrome pulmonar, bueno, la fiebre renal hemorrágica. Y la técnica que más se utiliza es la inmunohistoquímica. Con eso ya podemos encontrar directamente el anticuerpo para el hantavirus y podemos dar un diagnóstico. En cuanto al tratamiento, bueno, primeramente hay que medio estabilizar a los pacientes si ya tuvieron como complicaciones en pérdida de sangre o en funcionamiento pulmonar, pues hay que darles oxígeno, hay que darles un apoyo hemodinámico, si se puede como tal, hacer hemodiálisis para como limpiar un poco más la sangre, pues que se haga. Y hay un antiviral que es la ribavirina que se puede utilizar para combatir la infección. Este antiviral es por vía intravenosa. Empiezas con una dosis muy alta, que es 33 miligramos sobre kilogramo. Después te pasas a 16 miligramos sobre kilogramo cada 6 horas en goteo. A los 4 días te pasas a 8 cada 8 horas y así hasta que como que ya vayas viendo que el paciente o la paciente pues vaya mejorando. Tienes que ir como una dosis de más a menos. Y la única medida preventiva pues es controlar a los roedores. Obviamente tener muy buena higiene en lugares donde sean como propicios o endémicos de este virus. Por eso lo repito, muchachos, no maten a las serpientes. Son controladoras. Eso es lo que hay que hacer en este caso. Si la gente que se dedica como a hacer limpieza, sobre todo en almacenes y en lugares donde pueda haber popó y orina de ratón, pues hay que decirles que se pongan como mascarillas y protección para que no estén inhalando todo eso. Eso también puede, pues, ocasionarles una infección. Preguntas del hantavirus.